Preguntas de repaso, sección transformadores, pregunta número 16. ¿Por qué en un transformador se requiere corriente alterna? Bueno, aquí vemos a la señora que está introduciendo el imán dentro de la bobina, de tal manera que entra y sale. Recordemos que si por algún instante se queda quieto el imán, como ya no es alternante, ya el campo magnético se quedó quieto, estable, por decirlo así, no genera, no induce voltaje. Entonces eso es como la parte importante. Aquí dice en esta figura 2515 algo muy curioso. Cuando usted abre un interruptor, en este caso tenemos una bobina, estamos generando un campo magnético, en el instante en que se abre ese circuito se genera un altísimo voltaje dentro de la bobina y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en muchos casos las personas que llegan y van a desconectar un electrodoméstico que está funcionando y jalan el cable, se genera un altísimo voltaje y hay que tener mucho cuidado. Dice, este cambio repentino en el campo puede inducir un voltaje gigantesco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La pregunta es, ¿por qué en un transformador se requiere corriente alterna? Porque no se produce, digamos, no hay generación en el caso de que sea una corriente continua, porque el campo se volvió estable, se quedó estático, y no. La clave es que para que se induzca un voltaje en una bobina, el campo magnético debe ser variable o debe tener una corriente que esté cambiando con el tiempo, de un mínimo a un máximo. ¿Qué sucede entonces en el caso de cuando una persona desconecta súbitamente un conductor jalando el conductor, el cable? Pues ese cambio tan repentino de estar en un voltaje, por ejemplo, de 110 a 0, hace que aparezca un voltaje gigantesco, enorme, peligroso. Por eso, cuando usted vaya a apagar un electrodoméstico, siempre utilice el interruptor que está diseñado para manejar ese cambio gigantesco. Por ejemplo, si ustedes notan, se dan cuenta que cuando se abre un interruptor no se abre lentamente, sino internamente se abre rápidamente para evitar ese tipo de voltajes. Eso es todo lo que dice acá.